Bueno, ahora sí, dice la reunión se está transmitiendo en directo y estoy muy feliz, muy contento de recibir a Claudia. Claudia, muy bienvenida. Claudia está está participando en este chat desde Bogotá, Colombia, ¿es verdad, Claudia? Sí, 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 es de Bogotá. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí esta tarde. Un gusto, excelente. Bueno, la idea, Claudia, es que tengamos una pequeña charla, una pequeña entrevista, anticipando esta Devogareña Internacional en la que vas a estar dando una charla este próximo viernes, viernes 8 de octubre del 2020 a las 19 horas, hora argentina. Y si te parece, Claudia, voy a decir en un minuto nomás qué es esto de la Devogareña Internacional para todos los que nos están siguiendo por el vivo en este momento desde Facebook. Y después ya empezamos con la entrevista. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, sabes, Claudia, que somos un grupo de Bahá'ís, seguidores de la fe Bahá'í, esta joven, o quizás la más joven de las religiones mundiales, que empezamos, justo cuando empezó la pandemia, empezamos con unas reuniones de oración entre nosotros aquí en Buenos Aires y empezamos a invitar a amigos de distintos lugares de Argentina y luego de distintos lugares de Latinoamérica, y poco a poco empezó a crecer esta actividad que hacemos todos los viernes, de manera abierta a personas de todas las religiones, de todos los credos, en especial para, a través de ellas, transmitir algunas de las guías y enseñanzas propias de la fe Bahá'í, esta comunidad que ha fundado Bahá'u'lláh, ¿no? Que es su profeta fundador, y hemos tratado temas diversos, pero por sobre todo estamos generando un espacio de amor y de fraternidad entre personas de distintas religiones, de distintas clases sociales, de distintas razas, y bueno, estamos muy felices de conocerte y de que estés participando este viernes con este tema que vas a presentar, que según estoy leyendo, el título de tu charla va a ser Vivir sin miedo, ¿es así? Ujú. Sí, bien interesante. Vivir sin miedo. Tentador. Excelente, excelente. Así que muy bien, sabés que estas devogareñas vienen de una primera parte que son unos 15 minutos donde lo que hacemos es lectura de oraciones y de material de inspiración para levantar el alma, y después tenemos una parte artística muy linda que siempre hay alguien de algún lugar de Latinoamérica que presenta algo artístico. La última vez tuvimos poesía, la otra vez tuvimos un cantante latinoamericano, alguien que hizo percusión. Y después siempre invitamos a algún amigo que dé una charla de más o menos media hora, y al final tenemos un espacio abierto de debate donde se pueden hacer preguntas, comentarios. Así que estamos muy interesados en este tema que vas a dar vos, de vivir sin miedo, más que nada por el contexto en el cual a partir de marzo el mundo entero, ¿no? Está sumido en esta pandemia, en esta crisis mundial en la cual ya no es de un país o de un continente, sino es del mundo entero. Ya nadie está de alguna manera exento, ¿no? de eso, y a mucha gente le genera no solo miedo, incertidumbre, eh, así que nos resulta muy interesante el título de tu charla y queremos saber un poco por qué le pusiste ese título a tu charla. Bueno, pues, a ver, la historia es un poquito, va más un poquito atrás, ¿no? Yo soy docente, profesora hace más de 10 años en la Universidad Nacional,
y he trabajado con estudiantes desde básicos de bachillerato y la universidad. Y una de las cosas que me empezó a llamar la atención es cómo son los procesos de aprendizaje, cómo aprende el cerebro humano. Porque empecé a notar que algunos estudiantes en la clase, o cuando tú les preguntas quién es un buen profesor, o cuando hablan de los profesores, parecía que el buen profesor era el que más miedo les daba, el que más los regañaba, el más exigente. O sea, es el que hay que entregar la tarea, porque si no le llevas la tarea, seguro te pasa o te va a tratar o te va a gritar o cualquier cosa. Entonces resulta que me parecía muy curioso que las personas respondieran mejor al miedo que frente a lo que realmente significa aprender. Entonces empecé a investigar, a leer sobre el tema, cómo aprendemos, cómo aprende el cerebro, y como la pregunta era, oiga, ¿y de verdad qué será que el miedo es el método? Porque es que yo no soy precisamente una persona que inspire miedo. Pues yo empezaba mi carrera como profesora, entonces imagínate, pues iba a ser difícil si eso iba a ser así. Y además porque por mi naturaleza yo tiendo a ser más bien comprensiva y como más a generar espacios más bien amigables. Entonces, imagínate pues esa situación al notar eso. Entonces, lo que empecé a encontrar es que sí se requiere un poquito de estrés. El estrés es una respuesta natural frente a una situación que puede ser un reto que de alguna forma nos inspira, que nos dice que algo está mal, que algo nos puede agredir, y pues que está bien. Cierta cantidad de estrés es necesaria. Es el impulso para salir corriendo o para hacer ciertas cosas. Pero que cuando el estrés se vuelve en una situación prolongada, o sea, se mantiene por mucho tiempo, empieza a generar problemas en las personas, en el cuerpo. Y además que un cerebro estresado no aprende. Entonces la persona hace la tarea, responde, más por el temor a la sanción, al castigo, al grito. Pero esa información no le va a servir después para tomar decisiones, porque asimismo, como está relacionada a una situación dolorosa, a una situación que le causa malestar, tiendes a olvidarla, a no querer recordarla. Entonces ahí empecé como a investigar, a leer sobre el tema. Y tuve la buena fortuna de conocer una colega, ella se llama Liliana, que ella trabajaba también sobre la misma pregunta, pero desde el punto de vista de la felicidad. Entonces la idea era mirar si de pronto podíamos diseñar algún mecanismo para ayudar a nuestros estudiantes a aprender, no desde el miedo, sino desde un estado, digámoslo así, de más confianza con el profesor, o un estado más tranquilo. Y pues la investigación nos llevó a encontrar que cuando el aprendizaje se asocia con experiencias positivas, creativas, emociones, digamos, agradables, el cerebro lo retiene mejor, se aprende mejor. Entonces ahí empezó, por ahí fue que empezó digamos, la intención de estudiar sobre el cerebro humano, el aprendizaje, y ver hasta qué punto el miedo, el estrés, realmente eran esa respuesta que los estudiantes necesitaban. Muchas veces sucede que les dejas una tarea a los estudiantes, un trabajo, y ellos lo dejan para la noche anterior. Y el argumento es, profe, es que yo bajo presión funciono mejor. Y eso no es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que como sienten temor, evidentemente, su cerebro se activa, obviamente hay adrenalina, y hacen las cosas y responden. Pero si usted lo hubiera hecho con tiempo, realmente con tiempo y consciente, hubiera sido mucho mejor el resultado. Entonces, de pronto lo que pasa es que se van condicionando a ese tipo de reacciones, o se acostumbran a ese tipo de reacciones, incluso se hace natural que te griten y eso no está bien. Entonces, un poco la investigación lo que nos llevó fue a tratar de encontrar otras formas para enseñar, otras formas para aprender, y empezar a quitar esa idea de que el método del castigo era lo más adecuado, y pues afortunadamente encontramos que ese no es el camino, afortunadamente. Perfecto. Y la pregunta es, este método que han desarrollado, y que ahora te voy a preguntar algo sobre eso, pero antes de eso, este método que han desarrollado aplica también a gente que no son estudiantes. Por ejemplo, quizás yo no estoy estudiando, estoy trabajando en una empresa o eventualmente hasta me quedé sin trabajo. Aplica también al aprendizaje general de la vida, digamos que va más allá de si soy estudiante o no. Pues realmente todos estamos aprendiendo todos los días. El cerebro humano tiene la capacidad, se llama neuroplasticidad, que es uno de los únicos órganos de nuestro cuerpo que puede hacer eso, que es aprender y adaptarse del ambiente.
En toda situación, en todo momento, nuestro cerebro está aprendiendo. Lo que sucede es que en ocasiones nosotros asociamos la palabra aprendizaje como si fuese una cuestión del aula de clase profesor-estudiante. No, aquí tiene que ver más con cómo nuestro cerebro absorbe ese conocimiento y le da un uso. Por ejemplo, tú sales a la calle y sientes frío. Entonces tu cerebro aprende que ciertas situaciones del ambiente te producen frío, entonces la siguiente vez, chaqueta, hay que ponerse una chaqueta, aprendiste algo. Cuando el niño pequeño extiende su mano porque le encanta la vela, la llama de la vela, y él la quiere tocar, y la toca, y siente el quemón, ahí aprendió algo, que eso produce calor, ese es el tipo de aprendizaje. Entonces nuestro cerebro todo el tiempo está aprendiendo. Hace unas décadas atrás se pensaba que nuestro cerebro, digamos que la producción de neuronas se limitaba a la etapa de la infancia y que los aprendizajes solo se lograban en la primera fase de la vida. Hoy en día, afortunadamente con todas las investigaciones que se han hecho, se ha podido evidenciar que el cerebro produce neuronas todo el tiempo, se llama neurogénesis, todo el tiempo se están produciendo y además aprendemos todo el tiempo. Lo que sucede es que nuestros hábitos alimenticios, las horas de sueño, muchas de las cosas que vamos a hablar en la charla del viernes, pueden hacer, si digamos que tú puedes lograr que ese proceso de generación de neuronas se haga, digamos, a un buen ritmo o que se haga más lento, depende de tus hábitos. Asimismo, el aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, los maestros de arte marcial en Japón. Son personas de 101 años, 110 años, que aún toda la vida han estado haciendo artes marciales y tú los ves y ellos caminan y son muy lógicos y muy bien, digamos, en su forma de tomar decisiones aún en la edad que tienen. A veces uno se encuentra con personas muy jóvenes que les duele hasta bajar una escalera, o sea, que su cuerpo todo les duele, bajan las escaleras y llegan adoloridos. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre este joven y este señor de Japón? Pues simplemente que durante su vida, los hábitos, las rutinas que han desarrollado, hicieron que ciertas partes de su cuerpo se desarrollaran de una manera u otra. Con el cerebro es igual. Entonces, si nosotros hacemos ciertas prácticas, ejercicio, alimentación y otra serie de rutinas, ayudamos a nuestro cerebro a que mantenga la neuroplasticidad, la capacidad de adaptación, y a que se sigan produciendo neuronas todo el tiempo. Eso hace que nos sintamos más jóvenes, más activos. Entonces, ese proceso de aprendizaje está en todos, no importa la edad. Lo que pasa es que depende de nosotros hacerlo más o menos eficiente. Y pues eso es fascinante, porque cuando tú te das cuenta que todo el tiempo el cerebro está funcionando, que tienes la capacidad de hacer lo que quieras y que depende de ti, de tus hábitos, potenciarlo, pues eso se abre una puerta de oportunidades impresionante para todos, no importa la edad que tengamos. Qué bueno, qué interesante. Y no solo este tema que decís del aprendizaje y que puede ser para cualquier persona y que eso justamente ayuda a mitigar el miedo. También me pareció muy interesante esto que decías del estrés, ¿no? De cómo, porque claramente, ¿no? La pandemia está generando en muchas personas niveles de estrés, y estamos hablando del estrés malo, ¿no? No del bueno que te hace reaccionar, pero del malo, quizás algunos por miedo a contagiarse, quizás algunos por la angustia de no ver a sus seres queridos, y cómo esto que vas a contar el viernes ayuda a bajar esos niveles de estrés y vivir con esta otra palabra que mencionaste de tu amiga Liliana, era así, ¿no? Que era la palabra felicidad, ¿no? Cómo vamos hacia ese camino. La pregunta que tengo para vos es, vos además de que el título de tu charla es Vivir sin miedo, lo asociás también con esta visión de un ser humano que tiene una parte material y una parte espiritual. Y en cuanto a la parte espiritual, mencionás a la oración y la meditación, ¿no? Como herramientas que supongo se usan justamente para ayudarse a uno mismo a vivir sin miedo, a bajar el estrés y orientarse hacia la felicidad. Sí, sí, lo que sucede es que es otra consecuencia de la vida en las ciudades,
y del estrés y de, digamos, de la presión que tenemos en la época actual. Y es que tenemos muchos distractores, muchas cosas nos hacen mirar hacia afuera. Entonces tenemos que ser exitosos, tenemos que rendir en el trabajo, tenemos que rendir en la universidad, tenemos que llevárnoslas bien con los amigos y hay un montón de situaciones que socialmente nos hacen pensar siempre hacia afuera. Fíjate cómo, por ejemplo, las redes sociales, el tema de las selfies ha cogido tanta fuerza, es decir, mostrar a los demás que estoy bien, que estoy feliz, que estoy haciendo. Entonces, ese vivir hacia afuera en esta época es muy normal. Uno se sienta a escribir algo, a leer algo, y inmediatamente el celular suena y ya estás mirando quién escribió, quién te llamó, porque no podemos estar tranquilos sin eso. Y es porque eso genera también unos efectos en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos que encontrar paz en un momento así, en el que todo el exterior hace tanto ruido y nos distrae tanto, pareciera no tan fácil. Y fíjate cómo la gente en este momento se han disparado de una forma impresionante en todo el mundo los casos de ansiedad y depresión. Durante la pandemia, en algunos países del mundo se agotaron los ansiolíticos y los antidepresivos, porque la gente está en unos niveles de estrés, de depresión y de ansiedad. ¿Qué es la depresión? Esa tristeza, pero ya profunda, que tú le pierdes sentido a la vida. Y en gran medida, ¿qué pasa con la gente cuando se deprime? Que está mirando su pasado, sintiéndose culpable, sintiéndose mal por cosas que dejó de hacer en el pasado. ¿Qué es la ansiedad? Esa preocupación por ese futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Estar angustiado todo el tiempo hacia el futuro. ¿Qué es lo que hace la oración y la meditación? Ayudarnos a estar aquí y ahora, en el presente, en lo único que realmente existe. Porque es que ese pasado ya no lo puedes cambiar. Es increíble que un ser humano durante el día tenga más de 60.000 pensamientos y la mayoría de ellos sean en el pasado o en el futuro, o sintiéndose mal y reprochándose por cosas que no hizo, o sintiéndose mal o preocupándose por cosas que no han pasado. Entonces, un poco lo que nos invita la meditación y la oración es, uno, a estar aquí y ahora. Como dice el maestro Owen en Kung Fu Panda, por eso le llaman presente, porque es un regalo, es lo que existe, es donde tú puedes actuar. En lo que ya pasó, nada que hacer. En lo que no ha pasado, nada que hacer. Pero aquí y ahora sí tienes posibilidades. Entonces, cuando tú logras enseñarle a tu cerebro, entrenar tu cerebro para que esté aquí y ahora, ya has logrado un paso significativo. Pero resulta que desde hace más o menos 15 años atrás, varias investigaciones desde el punto de vista de la neurociencia se han encaminado a identificar los beneficios de la meditación en el cerebro humano. 15 años atrás, hasta ahora, para verlo con ojos de científico, porque desde mucho antes, desde Krishna y mucho más atrás, ya todas manifestaciones nos habían dicho que hay que orar y que hay que meditar y que hay que guardar silencio. Buda lo dijo, Krishna también, todos. Pero nosotros, hombres de Occidente y de esta época, hasta ahora empezamos a ver desde los ojos de la ciencia los beneficios que tiene. Entonces resulta que, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos orando, nos dirigimos a Dios, cuando estamos meditando, estamos guardando silencio y escuchándolo. Para nosotros es difícil hacer silencio mental, porque estamos entrenados y acostumbrados a estar todo el tiempo parloteando allá dentro de nuestra cabeza. Esa parte de nuestro lóbulo izquierdo que se encarga de ayudarnos a interpretar el mundo, no para. Entonces parece que viviéramos en un reality show donde el protagonista somos nosotros y estamos narrándonos la historia todo el tiempo. Entonces compramos unos zapatos, ya los compramos, y vamos para la casa justificando nuestra compra. Es que estaban bonitos, es que son baratos, es que me hacían falta, y nos narramos toda la historia. Muchas veces sucede, no sé si te habrá pasado a ti, a mí me pasa a menudo, que salgo de mi casa, llego a la puerta y no me acuerdo si apagué la estufa y me toca devolver, porque estamos en automático, hacemos muchas cosas sin estar presentes. Y como nuestro cerebro es tan chévere, él ya aprendió esas cosas, él ya sabe dónde dejar la llave, ya sabe que hay que apagar la estufa, que hay que cerrar la puerta, pero nosotros no estábamos ahí cuando eso pasó. Y cuando nos devolvemos, ay, sí, está cerrado, ay, sí, aquí están las llaves, porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a estar todo el tiempo pensando, pensando, pensando y parloteando en nuestra mente. Resulta que eso nos genera la depresión, la ansiedad y un montón de cosas más. Cuando meditamos, lo que intentamos hacer es guardar silencio en nuestra mente.
mirar hacia adentro, ir al interior, ir allá a lo profundo, donde está nuestro ser interno, donde hay esa paz que nadie nos puede dar, solo nosotros, y descubrir un mundo nuevo dentro de nosotros, donde están las respuestas a las preguntas que queremos buscar afuera. Y siempre nos han dicho, es adentro, no es afuera. Sin embargo, seguimos buscando afuera y angustiándonos cuando no encontramos las respuestas. Entonces, lo bonito de este asunto es que con toda la tecnología que hay hoy en día, y de eso también les voy a hablar el viernes, voy a contar un poco cómo ha sido ese proceso, se han podido identificar los beneficios de la meditación y la oración para el cuerpo humano en varios niveles, tanto en términos de salud, como en términos de aprendizaje, como en términos justamente de aprender a manejar de mejor manera las situaciones externas para poder enfrentar con más, digamos que con cabeza fría, las situaciones que podrían ser, digámoslo así, como amenazas, aparentemente. Esa es como la idea. Entonces la conexión es absoluta y directa entre la meditación, la oración y el bienestar. Excelente, excelente, Claudia. Ya me dan ganas de que sea viernes para poder escuchar esta charla que vas a estar dando en la de Bogareña Internacional. Por lo menos acá en Buenos Aires y gran parte de Argentina, realmente vemos una tendencia muy interesante entre la gente a meditar. La meditación cada vez más está, yo diría, de moda y cada vez más gente, independientemente de su creencia religiosa, ¿no? Esto que decías del silencio y de mirar para adentro y de encontrar paz adentro, claramente es una tendencia. Y la última pregunta que te quiero hacer, Claudia, va más allá de, diría yo, de lo científico, del funcionamiento del cerebro que mencionaste varias veces. La oración, para todos aquellos que tienen alguna religión, es a Dios, ¿no? Es a este Padre bondadoso, aquellos que lo consideran el creador, ¿no? Aquel que cada uno tiene como su relación con Dios, ¿no? Este amigo íntimo, ¿no? Con quien oramos y a veces agradecemos, a veces pedimos, eh, pedimos que desarrolle alguna de las cualidades o atributos que creemos que necesitamos. Ahora, mi pregunta tiene que ver más para ese lado, ¿no? Es bien para el lado espiritual del ser humano. ¿Cómo es que ese proceso de orar y de confiar en Dios termina provocando una calma, ¿no? En el alma y esa paz interior a la que hacías referencia? Pues igual mis respuestas siempre van a ir como muy enfocadas hacia el mundo de la ciencia, realmente porque sí la hay, de hecho. Imagínate que ya hace varios años se hizo un estudio bien interesante en el que se invitó a personas creyentes de diferentes religiones, hermanas católicas, a rezar el rosario, monjes budistas a meditar y así de varias religiones a hacer sus respectivas prácticas, incluso tai chi, que es meditación en movimiento, igual, diferentes prácticas, pero todas asociadas justamente con orar, es decir, estar como en un momento de reflexión y comunicación con Dios. Y también había allí unas personas que estaban era resolviendo ejercicios como muy de tipo intelectual y a todos los observaron, pues les midieron la actividad de su cerebro. Lo maravilloso de todo esto es que cuando las personas estaban resolviendo ejercicios o haciendo cosas que necesitaban concentración, se activaban ciertas zonas, pero era muy diferente la forma en que el cerebro funciona cuando la persona está orando y además cree en Dios, indistintamente de que fuera el rosario o un mantra o fuera una súplica, lo que fuera. Y es porque la actividad que genera el cerebro es en otra dimensión. Las ondas que se producen en términos del cerebro son distintas, cambian la frecuencia, es más elevada. Entonces resulta que dependiendo del tipo de onda que se active, hay unas que específicamente hacen que tú logres esos estados alterados de conciencia en que estás en muchísima paz y muchísima calma y como que percibes el mundo de otra manera. Pero eso solo se lograba cuando las personas estaban compenetradas en su oración, que no era lo mismo
cuando estaban resolviendo un ejercicio o leyendo un documento, por muy concentrados que estuvieran. Los niveles eran totalmente diferentes y las zonas que se activan son distintas. Entonces, en gran medida lo que sucede es que de todas maneras, cuando estamos orando, la frecuencia de la vibración de esas ondas cambia y genera unos efectos que justamente van a ir directamente con todo el sistema nervioso y generan justamente ese estado de calma y tranquilidad. Es que la composición del cerebro, la forma en que reacciona el cerebro cuando oramos y meditamos es muy distinta a cualquier otra actividad que queramos hacer. Entonces, digámoslo, eso que se siente, eso que sentimos, es justamente lo que nuestro cerebro percibe a través de las señales que recibe de nuestro sistema nervioso. Entonces lo que sucede es que justamente es tan bonito lo que pasa cuando estamos orando, tan maravilloso, que las ondas cambian de vibración, cambian de frecuencia y el sistema nervioso se empieza también a calmar. Incluso algunas personas llegan a sentirse como levemente somnolientas, pero no es sueño, es como completamente relajadas. Y lo más bonito de todo es cuando logramos orar, meditar y mantener esa sensación lo más que podamos. Es que lo ideal sería estar 24 horas así, pero desafortunadamente el entorno en que nos encontramos, tan, digamos, tan difícil, hace que nos desconectemos frecuentemente y volvamos a pensar en cosas no tan buenas, en los problemas, o volvamos a caer como en esa dinámica. Entonces, por eso hay que estar otra vez volviendo a orar y meditar y tratar de estar conectados a la fuente lo más que podemos, porque eso es lo que nos garantiza estar bien, no solamente mental, sino también emocional e incluso físicamente. Yo creo que una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es cómo al hacerme oración y meditación, los efectos sobre la salud son tan evidentes. Incluso la gente dice que lo ve a uno más luminoso, como los ojitos más brillantes, como que lo ven a uno en mejor actitud. Entonces es porque todo está conectado, absolutamente conectado. Exacto. Bueno, Claudia, ya me dieron ganas de seguir escuchándote y ya invitamos a todos los que nos están escuchando ahora y los que van a ver el video un poco más tarde, los invitamos a participar de esta Devo Gareña Internacional que va a ser el próximo viernes, viernes 9 de octubre, es correcto, 9 de octubre a las 19 horas Argentina. Así que por supuesto que la entrada es abierta, es gratuita, así que a todos los que están viendo esto, los invitamos a escuchar un rato más a nuestra querida Claudia desde Bogotá, Colombia. Así Claro que que te sí. agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación en esta pequeña entrevista y anticipo de lo que va a ser tu charla el próximo viernes. Pues la idea es que hagamos pues, la charla explicando estos detalles y ojalá al final hacer una práctica pequeña pero con todos de meditación que puede ser. Yo creo que lo mejor es sentirlo. La idea de la charla es darle argumentos a nuestro cerebro para que nos ayude a practicarlo, porque como es un hábito nuevo, hay que irlo desarrollando. Pero cuando uno lo siente y ya experimenta los beneficios, ya se vuelve parte de la vida de uno. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Te agradecemos Mucho mucho tu gusto. participación y A ya ti. nos vamos a estar viendo el próximo viernes. Claro que sí. Mil gracias por este tiempo. Chao. Gracias a vos. Chau, chau. Chao.